Muy buenos días a todos los presentes en esta sala de audiencia. Me identifico, soy el doctor José Antonio Moquecho Luchana, el juez de la Unidad Judicial Civil competente para conocer la presente causa. Se pone en conocimiento de las partes procesales que esta audiencia se desarrollará en base a los principios de oralidad, de inmediación, de contradicción y publicidad, garantizando en todo momento el derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso. Señor secretario, por favor, si vas a constatar la comparecencia de las partes procesales y que estamos dentro de la hora y día fijados para la realización de la presente audiencia. Señor juez, comparece la parte actora, la compañía Ferro Inmobiliaria S.A. por intermedio de su defensa técnica. Asimismo, comparece el señor Ángel Ramiro Castillo Herrera, acompañado de su defensa técnica. Se verifica que nos encontramos en el día y luego asimilados para la realización de la presente diligencia. Una vez que el secretario ha verificado la comparecencia de las partes procesales dentro de la presente audiencia y siendo las 8 horas con 12 minutos del día 2 de junio del año 2026, se declara instalada la presente audiencia sin antes recordar a las partes procesales, mantener el orden y respeto dentro de la sala, apagar o mantener en silencio sus dispositivos celulares. Únicamente recordarles que la presente audiencia se encuentra grabado por los medios establecidos del Consejo de la Judicatura, además también de abstenerse a interrumpir las intervenciones de las partes procesales y actuar conforme al principio de buena fe y lealtad procesal. Con todo lo indicado, se da inicio a la presente audiencia. En primer lugar, se cumpliendo con la primera fase procesal, corresponde a esta autoridad, en base a lo establecido en el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos, verificar la existencia de cuestiones procesales que puedan impedir la continuación válida de la causa o afecte su normal sustanciación. En tal virtud se le concede la palabra a la parte demandada para que se pronuncie acerca de la existencia de excepciones previas que considere pertinentes. Gracias, señor juez. Buenos días, señor juez. Buenos días, abogado de la parte actora. Buenos días, público presente. Para efectos de registro, soy el abogado Luis Aníbal Guamán, con matrícula número 2018-2025. Quien represento como defensa técnica el señor Ángel Ramiro Castillo Herrera dentro de la presente causa. Señor juez, esta defensa técnica manifiesta que no ha propuesto excepciones previas para resolverse en esta etapa procesal, por lo que mencionamos de que se continúe con la normalidad de la presente audiencia. Gracias, señor juez. Una vez que se escuchó el conocimiento de la parte demandada y en no haberse planteado excepciones previas, esta judicatura resuelve que se continúe con el desarrollo de la presente audiencia conforme a derecho. Posteriormente, corresponde a esta autoridad examinar la validez procesal de todo lo que se ha actuado dentro de la presente causa a fin de garantizar el respeto a los principios constitucionales del debido proceso, tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. Por todo lo antes mencionado, se concede la palabra a la parte actora para que se pronuncie respecto a la validez procesal. Muy buenos días, señor juez, abogado de la parte demandada, público presente. Esta defensa técnica manifiesta estar en conformidad respecto a la validez del proceso de todo lo actuado, por cuanto no se evidencian vulneraciones al debido proceso, afectaciones al derecho a la defensa o a la tutela judicial efectiva de las partes. Una vez escuchado a la parte actora y conocimos acerca de la validez del proceso, de la misma manera se le concede la palabra a la parte demandada para que se pronuncie en base a la validez procesal. Gracias, señor juez. Señor juez, esta defensa técnica manifiesta su conformidad con la validez procesal de todo en esta presente causa, cuando no se evidencian vulneraciones del derecho al debido proceso de la defensa y sobre todo a la tutela judicial. Gracias, señor juez. Por todo lo expuesto, se declara la validez procesal de todo lo actuado al no haberse observado las garantías constitucionales y legales que rigen la presente causa. Superada una vez la fase de saneamiento procesal, corresponde a las partes exponer de manera oral y de manera clara y concreta los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan sus respectivas posiciones dentro de la presente controversia. Esta intervención tiene por finalidad delimitar el objeto del debate y por ende se le concede la palabra a la parte actora para que dé a conocer su teoría del caso, fundamentos de derecho y también la pretensión dentro de la presente causa. Gracias, señor juez. La teoría del caso de esta parte actora se encuentra estructurada sobre fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y tiene por finalidad demostrar la existencia de una obligación económica válida reconocida por el demandado y actualmente incumplida. Respecto a los fundamentos de hecho, se demuestra que la compañía Ferro Inmobiliaria S.A. en el ejercicio de sus actividades comerciales celebró una relación jurídica con el señor Ángel Ramiro Castillo Herrera, quien adquirió un bien comercializado por mi representada aceptando las condiciones económicas y obligaciones derivadas de dicha operación.
Como consecuencia de dicha relación jurídica, el demandado ha realizado pagos parciales hasta aclarar la suma de $32.650, lo cual constituye un reconocimiento expreso de la existencia de la obligación económica adquirida. Sin embargo, pese a los pagos efectuados, quedó pendiente un saldo correspondiente a $9.328, obligación que actualmente se encuentra vencida, determinada y exigible. Pese a múltiples requerimientos verbales y escritos realizados por mi representada, el demandado no cumplió con un pago restante por el motivo por el cual se acudió a la vía jurisdiccional. Respecto a los fundamentos de derecho, esta defensa mantiene su posición en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, en los cuales se garantiza el acceso a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y el derecho a obtener una resolución motivada por parte de una autoridad competente. Asimismo, en esta pretensión se fundamentan los artículos contenidos en el Código Civil que establecen las obligaciones de buena fe, siendo exigible el cumplimiento de prestaciones debidamente asumidas. De igual forma, se establecen las disposiciones procesales establecidas en el Código Orgánico General de Procesos, que determina la existencia y la procedencia destinada al cobro de obligaciones determinadas, líquidas y exigibles, y respaldada mediante elementos documentales y demás pruebas legalmente establecidas y admisibles. En virtud del expuesto, señor juez, la pretensión de esta parte actora consiste en que su autoridad declara la existencia de dicha obligación pendiente y dispone al señor Ángel Ramiro Castillo Herrera que cancele a favor de la Ferroinmobiliaria S.A. la suma de $9.328 americanos y correspondiente al saldo adeudado, más intereses legales por mora y costos procesales y demás gastos derivados por la tramitación del presente proceso. Gracias. Una vez escuchada la teoría del caso por parte de la parte actora, en base al principio de contradicción se le concede el uso de la palabra a la parte demandada para que pueda exponer su teoría del caso. Gracias, señor juez. Señor juez, la teoría del caso de la parte demandada se encuentra orientada de demostrar que la protección planteada por las compañías por la parte actora no reúne los requisitos legalmente exigidos. Respecto a los fundamentos de hecho, esta defensa reconoce que existe un acercamiento de una relación negociable entre las partes. Sin embargo, se niega a que exista una obligación clara, líquida, determinada y actualmente exigible en los términos planteados en la demanda. Además, señor juez, se demostrará que la factura presentada por la parte actora no contiene ninguna aceptación expresa de mi representado, por lo que no acredita por sí sola la existencia de una obligación indiscutida y tampoco demuestra de manera suficiente las condiciones exactas de la del supuesto reclamo que está planteando la parte actora. Asimismo, señor juez, los pagos parciales efectuados por el representado no constituyen lo que son reconocimientos definitivos del saldo que está siendo reclamado y pues fueron realizados dentro de una negociación controvertida. Respecto a los fundamentos de derecho, señor juez, la defensa se plantea en las garantías del debido proceso, en el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, establecida en los artículos 65 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, y de igual manera se fundamentan las excepciones disponibles del Código Civil y del Código Orgánico General de Procesos, aquellas que exigen que para la procedencia del procedimiento debe ser de manera clara, líquida, determinada, vencida y sobre todo actualmente exigible. Gracias, señor. Una vez que se han expuesto las teorías del caso de ambas partes procesales, corresponde a esta autoridad, en base al artículo 3 del Código Orgánico General de Procesos, establecer o fijar los puntos de controversia en cuales se va a versar el debate, se va a recaer en el análisis y se va a resolver la presente causa. De tal manera, una vez escuchado pues, la teoría del caso, se fijan los siguientes puntos de controversia. En primer lugar, determinar si existe una relación jurídica comercial entre la compañía Ferroinmobiliaria S.A. y el hoy demandado el señor Ángel Ramiro Castillo Herrera. Además, también se determina si la documentación presentada por la parte actora acredita la existencia de una obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible. Además, se determina si los pagos parciales efectuados por el demandado establecen un reconocimiento de una obligación económica asumida anteriormente. Como cuarto punto, determinar la existencia o no de un saldo reclamado por la suma de $9.328.06. Determinar también como quinto punto si existen los elementos que evidencien la controversia respecto a la relación negocial mantenida entre las partes. Y por último, determinar la procedencia o la improcedencia de la pretensión planteada por la compañía Ferroinmobiliaria S.A. mediante procedimiento monitoreo. De esta manera se le concede el uso de la palabra a la parte
parte actora para que se manifieste sobre su conformidad, si tiene alguna observación sobre los puntos planteados por esta autoridad. Señor juez, la parte actora manifiesta su conformidad con los puntos de controversia establecidos, particularmente respecto de la existencia de la relación jurídica entre las partes, la existencia del conocimiento de dicha obligación económica, la determinación del saldo pendiente, el incumplimiento del demandado y la procedencia del pago recibido. De la misma manera y en base al principio de jurisdicción se le concede el uso de la palabra a la parte demandada para que se manifieste si tiene alguna observación sobre la fijación de puntos de controversia. Señor juez, esta defensa técnica manifiesta estar de su conformidad con los puntos de controversia fijados por su autoridad. Gracias, señor. Posteriormente, a no existir como tal ningún tipo de observación en base a los puntos de controversia, esta judicatura declara establecidos para efectos de la presente audiencia que se continúe la sucesión de la audiencia conforme a derecho. Posteriormente, en base al artículo 190, corresponde a esta autoridad promover y llegar a acuerdos conciliatorios que pongan fin a la presente causa sin la necesidad de una decisión jurisdiccional. En tal consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la parte actora para que se manifieste acerca de una propuesta conciliatoria. Señor juez, la parte actora propone una fórmula conciliatoria en la que el demandado procederá a cancelar el valor pendiente de 9.328,6 centavos, pudiendo acordarse una fórmula razonable de pago respecto a intereses y cumplimiento de la obligación. No obstante, en caso de que la parte demandada no acepte la propuesta formulada, la parte se ratifica íntegramente a las pretensiones constantes en la demanda presentada. En consecuencia, se le procede el uso de la palabra a la parte demandada para que se manifieste sobre la propuesta conciliatoria presentada por la parte actora. Señor juez, manifestamos que no aceptamos ninguna fórmula conciliatoria propuesta por la parte actora y nos rectificamos íntegramente en la contestación de la demanda y en las peticiones planteadas por esta defensa. Gracias, señor. Una vez que se ha escuchado pues, la propuesta conciliatoria de las partes procesales y no haber llegado a un acuerdo, se declara como concluida la fase de conciliación y se le dispone a continuar con el desarrollo de la presente audiencia conforme a derecho. Posteriormente, superada la fase de conciliación, corresponde a esta judicatura conocer los medios probatorios anunciados por las partes, así como las observaciones y las oposiciones de las mismas. En tal consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la parte actora para que realice su posterior anuncio probatorio. En esta fase procesal y conforme a lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos, la defensa técnica, la parte actora procede a anunciar los medios de prueba establecidos, los cuales serían la prueba documental y continuando con la prueba testimonial indicando el objeto de cada causa. De la misma manera, se le concede el uso de la palabra a la parte demandada para que realice su posterior anuncio probatorio. Señor juez, primeramente esta defensa no formula ningún tipo de oposición a las pruebas anunciadas por la parte actora. De la misma manera, el orden estratégico para el anuncio probatorio de esta defensa será tanto primera como prueba documental y posteriormente la prueba testimonial, en el que estas dichas pruebas tienen por objeto demostrar la existencia de controversias respecto a la relación jurídica alegada por la parte actora, así como también la inexistencia de una obligación clara, líquida y sobre todo exigible. Gracias, señor juez. Posteriormente, a que he escuchado el anuncio de las pruebas por parte de ambas partes procesales y al no haber tenido ningún tipo de oposición ni ningún tipo de observación por ambas partes, se establece esta autoridad de que las pruebas sean usadas dentro de la etapa de producción de la prueba. Posteriormente a ello, después de haber abandonado todas las etapas anteriores y encontrarnos admitido pues, los medios probatorios anunciados por las partes, corresponde dar inicio a lo que es la etapa de juzgamiento, en las cuales las partes podrán exponer de manera clara y concreta cuáles son sus fundamentos en la cual se basa la presente pretensión dentro de la audiencia. También se les recuerda a las partes procesales que deberán establecer el orden estratégico en la cual van a producir sus pruebas. En tal consecuencia, se le concede el uso de la palabra a la parte demandada para que realice su autoridad inicial. Comparezco en calidad de defensa de la compañía Ferroinmobiliarias S.A. en la presente causa, a fin de sustentar la pretensión planteada por mi representada y demostrar la existencia de una obligación económica válida, determinada y exigible hasta la presente fecha, que no ha sido cumplida por el señor Ángel Ramiro
se demostrará que la Perrinmobiliaria S.A. en ejercicio normal de sus actividades comerciales celebró una operación jurídica con condiciones económicas establecidas para la adquisición de un bien inmueble, el cual es objeto de esta negociación. Producto de esta relación jurídica se emitió la correspondiente documentación comercial en la que se establecieron las condiciones pactadas y el valor económico acordado entre las partes. Debe resaltarse que la existencia de dicha obligación no solamente se encuentra respaldada documentalmente, sino que también se basa en la propia conducta del demandado, el cual ha efectuado pagos parciales por un monto total de $32.650. Estos pagos poseen la relevancia dentro de la presente causa, pues contribuyen en actos materiales que demuestran el conocimiento de la obligación económica adquirida. Tales actuaciones evidencian que el demandado conocía plenamente el contenido y alcance de su obligación y aceptó voluntariamente las condiciones derivadas de dicha relación jurídica. Sin embargo, pese a dichos pagos, quedó pendiente un salario de $9.328,06, obligación que actualmente se encuentra vencida, determinada y exigible, y que no ha sido cancelada pese a los requerimientos realizados por mi representada por medios verbales y escritos. Es importante señalar que la presente controversia no se centra en discutir aspectos relacionados con derechos reales o transferencias de dominio, sino en determinar la existencia de dicha obligación económica pendiente y el incumplimiento de una prestación libremente asumida por el demandado. Respecto a los fundamentos de derecho, esta defensa presenta su posición en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, los cuales garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa. Asimismo, en el Código Civil, referentes al cumplimiento obligatorio de las obligaciones válidamente contraídas y el principio de buena fe contractual, conforme a las cuales las partes deben cumplir las obligaciones asumidas de manera íntegra y oportuna. Por todo lo expuesto, señor juez, la pretensión de esta parte actora consiste en que su autoridad disponga el pago de la suma correspondiente de $9.328,06 más los intereses legales generados por mora, costas procesales y demás obligaciones derivadas del presente proceso. Finalmente, respecto al orden estratégico de producción probatoria, esta defensa practicará la prueba documental, por cuanto se permitirá acreditar la existencia de dicha obligación y relación jurídica y la obligación del reconocimiento efectuado por parte del demandado mediante pagos parciales. Posteriormente se practicará la prueba testimonial, la cual permitirá reforzar y establecer los hechos de controversia pactados en el presente caso. Una vez escuchado el alegato inicial por parte del representante legal de la Corporación, se le concede el uso de la palabra a la persona demandada para que manifieste sus alegatos iniciales. Gracias, señor juez. Señor juez, comparezco en defensa técnica del señor Ángel Ramiro Castillo Herrera, dentro de la presente causa, y demostrar que la pretensión planteada por la parte actual, es decir, por la compañía inmobiliaria, no reúne lo que son los requisitos legales para prosperar mediante un procedimiento correcto. La teoría del caso de esa parte demandada se fundamenta en demostrar que únicamente entre las partes existieron lo que es el acercamiento y la relación negocial, pero esto no implica que la existencia de una obligación que sea clara, líquida, determinada y altamente exigible dentro de los términos planteados por la parte actual. De la misma manera, respecto a los fundamentos de hecho, esta parte demostrará que la documentación presentada por la parte actual no acredita por sí solo la existencia de la deuda indiscutida y sobre todo ni el reconocimiento expreso del saldo actualmente que está siendo reclamado por la parte actual. La factura presentada carece de aceptación expresa del representado y no contiene lo que son elementos suficientes para acreditar de manera inequívoca la existencia de una obligación exigible dentro de este procedimiento. Asimismo, se demostrará que los pagos parciales efectuados por los representantes fueron realizados dentro de una relación negocial en desarrollo y no constituyen lo que es el reconocimiento definitivo del monto hoy que está siendo reclamado, en este caso por la parte actual. Debe resaltarse que se hicieron observaciones e inconformidades respecto de los aspectos relacionados con las condiciones de negociación, circunstancias que generaron controversia entre las partes y que impiden considerar la obligación como clara, pacífica e indiscutida. Por lo tanto, señor juez, la presente controversia no se limita al cobro de una suma únicamente de dinero, sino que también involucra aspectos controvertidos respecto a la relación jurídica invocada por la parte actora,
los cuales requieren un análisis y una valoración judicial que sea sobre todo efectiva. De la misma manera, respecto a los fundamentos de derecho, esta defensa sustenta su posición en lo que son los artículos 75 y 76 respecto que garantizan el debido proceso, la tutela judicial efectiva y sobre todo el derecho a la defensa. Asimismo, esta parte fundamenta sus expresiones conforme a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico General del Proceso y en el Código Civil, que exigen que la obligación reclamada mediante este procedimiento sea clara, líquida, determinada y sobre todo que sea actualmente exigible. Por lo expuesto, señor juez, la pretensión de esta defensa de la parte demandada consiste en que el mérito se rechace lo que es la demanda presentada por la parte actora, es por la compañía Ferro Inmobiliario, que se acepten las excepciones formuladas y sobre todo que se declare improcedencia esta vía utilizada por la parte actora. De la misma manera, respecto al orden estratégico de la producción probatoria, esta defensa iniciará con la práctica de la prueba documental que se encuentra tanto en fojas número 11 como fojas número 15 y posteriormente la prueba testimonial, lo cual permitirá establecer lo que son las circunstancias que rodearon la relación negocial entre las partes. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias. Una vez que se escuchó los alegatos iniciales de ambas partes procesales, esta autoridad dispone que se proceda con la práctica de la prueba que ha sido oportunamente admitida con anterioridad en el orden estratégico establecido. Se le concede el uso de la palabra a la parte actora para que proceda con la práctica de la prueba. Con la venia de su autoridad, señor juez, solicito se me concede el expediente judicial a fin de proceder con la incorporación y lectura de la prueba documental oportunamente anunciada por esta parte actora. Como primer punto tenemos prueba documental, la cual en fojas 11 se encuentra el expediente de la factura comercial emitida por la compañía Ferro Inmobiliario S.A. correspondiente a dicha operación realizada por el señor Ángel Ramiro Castillo Herrera y la compañía Ferro Inmobiliario S.A. Procedo a dar lectura de la parte pertinente en la que se detalla dicha obligación presentada entre las partes, especificándose las características del objeto de negociación y el valor económico acordado. Del contenido de este documento se tiene el objeto de dicha negociación y se expande la existencia de una relación jurídica entre las partes y la obligación económica asumida por el demandado. Por siguiente prueba tenemos en fojas 14 el expediente en el que constan los pagos efectuados por el señor Castillo Herrera, en el que se procederá a dar lectura a la parte pertinente en que se certifican los pagos parciales asumidos por el demandado por un valor de 32.650. Del contenido de estos documentos se desprende que el demandado efectuó pagos parciales a favor de la compañía Ferro Inmobiliario S.A., lo cual constituye el reconocimiento expreso de dicha obligación económica asumida. Con otros datos. Por consiguiente, señor juez, solicito se reciba la declaración testimonial de la señora María Fernanda López Andrade. ¿Qué pasa, la testigo, por favor? ¿Me puede decir, por favor, sus datos generales, nombres, apellidos y su edad? Mi nombre es Rafa López Andrade y mi número de cédula es 0302517592. Levante su mano derecha, por favor. ¿Puede decir la verdad de todo en cuanto se le pregunte? Sí. Si no lo hace, estará cometiendo delito de perjurio establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Todo señor Roberto, continúe con su interrogatorio. ¿Conoce usted a la compañía Ferro Inmobiliario S.A. y al señor Castillo Herrera? Sí, conozco a las dos partes debido a la relación comercial que mantuvieron. ¿Tiene conocimiento sobre dicha operación celebrada entre las partes? Sí, tengo conocimiento de que el señor Ángel acordó una relación comercial con la entidad y además de ello aceptó los valores económicos correspondientes. ¿Tiene conocimiento respecto a pagos realizados por el señor Ángel Ramiro Castillo Herrera? Sí conozco que el señor ha realizado pagos parciales.
¿Sabe si la obligación fue cancelada en su totalidad? No, hasta donde yo sé, solo se han realizado, como ya dije, pagos parciales, quedando una parte sin solventar. Señor juez, con esto concluye la práctica de la prueba anunciada por esta parte. En base al principio de contradicción, se le pregunta a la parte demandada si tiene alguna observación o quiere ejercer su derecho contrainterrogatorio. No, señor. Entonces procede a liberar al testigo. Esto es lo que tiene que decir, señor abogado, respecto de la prueba. Señor juez, conforme a las pruebas anunciadas, tanto la documental como la testimonial, declaro cesante de su actividad de conducencia debido al respecto proceso. Gracias, señor juez. Una vez que se ha escuchado la práctica de la prueba de la parte actora, se le concede el uso de la palabra a la parte demandada para que realice su práctica probatoria anteriormente aceptada dentro de lo que es el anuncio probatorio. Por favor, señor abogado, realice la práctica de su prueba. Gracias, señor juez. Señor juez, solicito de la manera más conveniente que se me conceda el expediente con el fin de proceder con su aprobación de la prueba documental. Señor juez, a hojas número 13 se encuentra lo que son los comprobantes de pagos realizados, los cuales constan diversos pagos efectuados dentro de esta presente relación negocial mantenida entre las partes. Del contenido de estos documentos se desprende que existieron lo que son las entregas parciales de valores dentro de la negociación y el desarrollo. Sin embargo, dichos pagos no constituyen lo que es el reconocimiento legal del saldo actualmente reclamado por la parte actual. De la misma manera, señor juez, a hojas número 16 se encuentran lo que son las conversaciones y observaciones realizadas por la parte actual, en el cual se evidencian las observaciones e inconformidades relacionadas con aspectos de la negociación y condiciones ofrecidas. Del contenido de estos documentos se desprende que existió controversia entre las partes respecto a la relación jurídica invocada por la parte actora, circunstancia que impide considerar una obligación que sea clara, líquida y sobre todo exigible. En virtud de todo lo expuesto, señor juez, solicito que se incorpore y los documentos señalados por su respectiva valoración en sentencia, señor juez. Abro el contrato de prueba, señor juez. Señor juez, como mencioné anteriormente, y solicito que se declare la declaración testimonial del señor Carlos Zanarro, del testigo. Que ingrese el testigo, por favor. Le voy a preguntar sus datos generales, nombres, apellidos y edad. El número de cédula también. Mi nombre es Carlos Fernando Zanarro Crespo, con número de cédula 030 23 61 87 8 de 40 años de edad. Levante la mano derecha, por favor. Jura decir la verdad en todo lo que se le pregunte. Sí, juro. Si no lo hace, estará cometiendo el delito de perjuicio establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Por favor, señor abogado, proceda con su interrogatorio. Señor testigo, ¿conoce usted al señor Ángel Ramiro Castillo Herrera? Sí, lo conozco desde hace varios años. ¿Tuvo conocimiento de las negociaciones mantenidas entre el señor y la compañía? Sí, tengo conocimiento que se llevaron esas negociaciones. ¿Existieron observaciones respecto a las condiciones de negociación? Sí, en cuanto a las condiciones ofrecidas y demás aspectos de la negociación. ¿Tuvo conocimiento si hubo una aceptación definitiva del saldo? No, hasta lo que tengo entendido, eso fue objeto de discusión entre las partes. ¿Puede indicar puede decir si la relación entre las partes se desarrolló sin ningún tipo de controversia? Realmente no, puesto que hubo ciertas diferencias en cuanto a las condiciones y demás aspectos dentro de la negociación. Eso es todo, señor juez, respecto a la prueba testimonial. Se le pregunta a la defensa técnica de la parte actora si tiene algún tipo de observación o si quiere ejercer su derecho a contrainterrogatorio. No, señor juez. De esa manera se libera al testigo y se téngase como presente de que aceptado su testimonio. Habiéndose practicado la autoridad de la prueba admitida dentro de la presente causa, esta judicatura declara concluida la fase probatoria y concede a las partes el uso de la palabra para la presentación de sus alegatos finales, sin antes mencionar que las pruebas antes presentadas servirán como medio de resolución
para la posterior sentencia. En base a todo lo expuesto, se le concede el uso de la palabra a la parte actora para que se manifieste acerca de sus alegatos finales. Gracias, señor juez. Una vez practicada la prueba dentro del presente caso, esta parte actora procederá a exponer sus alegatos finales. En cuanto a los hechos probados, ha quedado acreditada mediante prueba documental y testimonial que ha existido una relación jurídica entre la compañía Ferroinmobiliarias S.A. y el señor Ángel Ramiro Castillo Herrera, así como la obligación económica asumida por el demandado. Asimismo, se ha demostrado que el demandado ha efectuado pagos parciales hasta llegar a la suma de $32.650, lo cual constituye un reconocimiento expreso de la obligación adquirida. También se ha acreditado la existencia de un saldo pendiente de $9.328.06, en los cuales se ha realizado requerimientos por parte de mi representada para obtener el cumplimiento de dicha obligación. Por otra parte, dentro del presente proceso, no se ha logrado desvirtuar que existe la existencia de la deuda en justificar legalmente el incumplimiento del demandado. En cuanto a la valoración jurídica, las pruebas practicadas permiten establecer que dicha obligación reclamada es determinada, líquida y exigible, y que el propio demandado reconoció dicha obligación mediante pagos del demandado. En cuanto a la valoración jurídica, las pruebas practicadas permiten establecer la obligación reclamada, ya que el propio demandado reconoció dicha obligación mediante pagos parciales. En consecuencia, señor juez, esta parte actora solicita se acepte íntegramente la demanda y se disponga el pago de $9.328.06 más intereses legales establecidos por mora, costas procesales y demás obligaciones correspondientes. Señor juez, mi representada no busca un beneficio indebido, sino que se le busca exigir el cumplimiento de una obligación previamente establecida y reconocida por el propio demandado, conforme a derecho. Gracias, señor juez. De la misma manera, se concede el uso de la palabra a la parte demandada para que se manifieste acerca de sus alegatos finales. Gracias, señor juez. Señor juez, esta parte demandada procede a exponer sus alegatos finales. En cuanto a lo que son los hechos probados, se ha evidenciado que entre las partes sí existió lo que es una relación negocial. Sin embargo, no se ha logrado demostrar la existencia de una obligación que sea clara, nítida, determinada y actualmente exigible en los términos establecidos por la ley. También la prueba documental presentada por la compañía actores no contiene aceptación expresa de los representados respecto al saldo debidamente que está siendo reclamado y tampoco acredita de manera suficiente una indiscutida susceptible de ser cobrada mediante este procedimiento. Asimismo, señor juez, la prueba testimonial practicada permitió evidenciar que existieron controversias respecto a las condiciones de la negociación mantenida entre las partes. De la misma manera, los pagos parciales realizados por los representados únicamente acreditan la existencia de una relación negocial entre las partes, mas no constituyen el reconocimiento definitivo del monto reclamado por la parte actora. En cuanto a la valoración jurídica, señor juez, las pruebas practicadas permiten concluir que lo encontrado en que no se encuentran reunidos los requisitos exigidos únicamente por la ley para la procedencia, pues existe controversia respecto a la existencia de determinación y exigibilidad de la obligación que está siendo presentemente invocada. En consecuencia, señor juez, esta parte demandada solicita de manera más conveniente que presente íntegramente las excepciones planteadas, como segundo que se rechace la demanda presentada por la parte actual, es decir, por la compañía, y como tercero que se disponga lo que en derecho corresponde. Señor juez, mi representado no pretende desconocer una obligación legítima, sino ejercer su derecho constitucional a contribuir a una pretensión que carece de los requisitos legales necesarios para ser legalmente exigida, únicamente por la vía procesal escogida por la parte actora. Hasta aquí mi intervención, señor juez, muchas gracias. Una vez que se han escuchado los alegatos finales de ambas partes procesales, además de haberse agotado todas las fases y etapas procesales dentro de la presente audiencia, esta autoridad procede a emitir su resolución oral sin antes mencionar de que en todo momento se ha cumplido con el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y también pues en base a principios de contradicción, principios de publicidad y principios de oralidad. De tal manera, esta autoridad procede a resolver conforme al derecho. En primer lugar, esta autoridad se va a referir en cuanto a los antecedentes procesales, ya que comparece la compañía Ferroinmobiliaria S.A. ante esta judicatura para reclamar el pago de un saldo de $9.328.06
valor que, según menciona la parte pues, actora, el saldo pendiente deriva de una relación negocial que ha mantenido entre las partes hoy en conflicto, es decir, el señor Ángel Ramiro Castillo Herrera. Por su parte, la defensa técnica de la parte demandada, si bien ha manifestado en audiencia que ha existido una relación negocial entre las partes procesales, la obligación como tal reclamada menciona la parte demandada de que no reúne con los requisitos legales de ser clara, líquida, determinada y tampoco actualmente exigible. Además, menciona de que la vía por el medio de la cual se reclama el cobro de la obligación no es pues, la procedente. En consecuencia, le corresponde a esta autoridad a determinar que mediante las pruebas presentadas se establezca si es que existe una obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible, y además también determinar si es que la vía monitoria es la vía correcta para que se reclame como tal el cobro de esta obligación. En cuanto a las pruebas presentadas, cabe recalcar que esta prueba ha sido valorada en base a los principios de la sana crítica, es decir, principios de razonabilidad y también pues, de la experiencia. Y analizada pues, la prueba incorporada, el hecho del expediente, se puede asumir de que pues, se ha dado a conocer una factura emitida por la compañía Ferro Inmobiliaria S.A., además también de diversos comprobantes de pago parciales emitidos por la parte demandada, el señor Ángel Ramiro Castillo Herrera, dentro de la relación comercial mantenida entre las partes. De dichos documentos se puede desprender de que existe como tal una relación jurídica comercial que ha sido ejecutada de manera parcial por ambas partes procesales, ya que se ha hecho pagos con un total de $32.650 y teniéndose un saldo pendiente de $9.328. Por lo tanto, esos pagos parciales constituyen una prueba fundamental que evidencia una existencia de una obligación económica previamente asumida. Es decir, de que esta prueba es de vital importancia porque acredita el reconocimiento de una obligación pues, principal. Por otra parte, la defensa técnica del demandado ha sostenido que existieron algunas observaciones y algunas discrepancias en cuanto a la negociación, ya que la prueba presentada por la defensa permite establecer la exigencia de algunos desacuerdos. Sin embargo, estos desacuerdos no desvirtúan la existencia de una obligación, no modifican el saldo pendiente y tampoco liberan a la parte actora de una obligación económica. Además de que las pruebas apostadas por la parte demandada no demuestran que el saldo adeudado sea inexistente, sea incorrecto o sea jurídicamente improcedente. Respecto a la fundamentación jurídica, esta autoridad se va a manifestar de que el presente caso se basa en el artículo 75 y 76 de la Constitución, es decir, de que en todo momento se ha garantizado el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y también el derecho a tener decisiones debidamente motivadas. Además, también en cuanto al Código Civil, el artículo 1561 nos establece que todo contrato celebrado tiene fuerza de ley, es decir, que únicamente puede ser invalidado por mutuo acuerdo o otra causal legalmente establecida. Por otra parte, en cuanto al artículo 1562 del mismo cuerpo legal, nos establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe y no únicamente obligan a las partes a lo que está previamente establecido, sino también las consecuencias que emanan de la naturaleza del contrato. De igual manera, en la presente causa se ha procedido en base al artículo 365 del Código Orgánico General de Procesos, en la cual nos establece que el procedimiento monitorio se da cuando existe una obligación económica que sea pura, clara, determinada y actualmente exigible. También de la misma manera el artículo 355, 358 y 359 nos establece el procedimiento mediante el cual se da el cobro. El procedimiento monitorio se encarga de regular el actual proceso y también la posibilidad de una oposición o de una excepción por la parte demandada. En consecuencia, la valoración conjunta de la prueba documental y prueba testimonial presentada en la audiencia, esta autoridad concluye de que la compañía Ferro Inmobiliaria S.A. ha logrado acreditar la existencia de una obligación negocial entre lo que es el actor y el demandado. Además de que existe una obligación económica pendiente que es actualmente exigible. Por todas las consideraciones expuestas y todo lo antes mencionado, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad de la Constitución y las leyes de la República, esta autoridad resuelve.
En primer lugar, aceptar la demanda propuesta por la compañía Ferro Inmobiliaria S.A., ya que se acreditó como tal la prueba suficiente para demostrar la existencia de una obligación jurídica comercial a favor del señor Ángel Ramiro Castillo Herrera, es decir, en valor de $9.898. En segundo lugar, disponer al señor Ángel Ramiro Castillo Herrera que cancele, pues, a favor de la compañía Ferro Inmobiliaria S.A. la cantidad de $9.328.06 correspondiente al saldo adeudado derivado de la relación comercial acreditada entre las partes en este proceso. En tercero, disponer el pago de intereses legales conforme lo establece la ley vigente. Cuarto, condenar al demandado el pago de costas procesales. Notifíquese y cumple. Muy bien. Muy bien, chicos, bien presentado. Bueno, estoy teniendo en cuenta en el